Tengo una palabra para ustedes de parte de Dios. Estoy seguro. Estoy seguro. Dios ha hablado esta semana y me habló a mí en primera medida. Me dijo: Osmar, ¿tú por qué no hablas de mí? Y yo me quedé. Sí, esa fue la frase que escuché en mi tiempo con Dios, adorando, hablando con Él. Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres para las personas el domingo? Y entonces me dijo algo: ¿tú por qué no hablas de mí? Y yo me quedé. Señor, cada 8 días hablo de ti. Es más, casi que todos los días, porque yo transmito todos los días, hacemos transmisión, leemos la Biblia y yo hablo de ti todos los días. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que yo no estoy hablando de ti. Y él me dijo: sí, tú no estás hablando de mí. Tú hablas del amor del Padre, tú hablas de la gracia de Jesucristo, pero no hablas de la comunión del Espíritu Santo. Y yo, oh. Y me puse a mirar mis predicaciones durante los últimos meses. Yo decía: Señor, tienes razón. La persona más importante que Jesús nos dijo: yo me voy, les conviene que me vaya, porque les voy a dejar a alguien como yo que les va a ayudar. Y no hablamos de él. Y yo, ok, Señor. Y me dijo: ¿sabes? ¿Te das cuenta por qué muchas veces no tienes victoria en muchos aspectos de tu vida? ¿Te das cuenta por qué muchas veces tus luchas son más fuertes que tú? Si tú no me estás dando importancia. Yo, Señor, o sea, quedé frío, porque no hemos hablado de la persona más importante, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, y hoy quiero presentarles la persona que les va a ayudar con sus problemas. Hoy quiero presentarte la persona que te va a liberar, que te va a proveer, que te va a sanar. Hoy quiero presentártela, como cuando uno va y tiene una relación con una chica y como que no la ha presentado a los papás, y que el papá le diga: ¿y por qué no la ha presentado? ¿No es disque muy importante para usted? Y entonces uno te dice: papá, te quiero presentar a una persona muy especial. Cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo, a veces uno se la guarda para uno mismo, y uno como líder comete el error de no compartirlo. Entonces yo quiero presentarles hoy al Espíritu Santo de Dios, su obra en nuestras vidas, lo que Él puede hacer y cómo podemos nosotros conocerle y vivir una vida llena de Él. Y vamos a estar hablando durante próximas semanas sobre este tema: el Dios ignorado, que es el Espíritu Santo de Dios. Los hombres y Dios somos muy diferentes, completamente diferentes. Él es espíritu y nosotros somos carne. Hagan un favor, peguen el pellizco al que está al lado. ¿Cierto que es carne? Ahora devuélvaselo al que le pellizcó. Somos carne, pero Dios es espíritu. Dios es santo y nosotros pecadores. Él es eterno y nosotros mortales. Entonces hay mucha diferencia, pero a pesar de la diferencia que hay entre Dios y el hombre, que es abismal, hubo un momento en la historia en que había comunión perfecta entre Dios y el hombre. En el Edén, antes de que Adán y Eva pecaron, había una comunión tan íntima que Adán hablaba con Dios como nosotros hablamos en nuestra cotidianidad. Pero después de que ellos pecaron, se hizo una fisura terrible, un abismo nos separó. Dios quedó allá y nosotros quedamos al otro lado del abismo, totalmente separados durante todos estos años. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, a Eva y a Adán? Yo le decía a mi esposa en estos días: tan pronto llegue al cielo voy a hacer una cosa. Voy a ir donde Adán y Eva y me voy a parar al frente y los voy a mirar y nada más. Y los voy a mirar
y me quedaré ahí solo por un rato, que sientan mi presencia. Porque a partir de ellos hubo una separación terriblemente profunda. Dios se volvió inalcanzable, se creó un abismo. Sin embargo, a pesar de ese abismo, cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, se ven los esfuerzos de Dios por llegar al hombre, por conectar al hombre. Les daba visiones a algunas personas, sueños, enviaba ángeles, truenos, nubes, columnas de fuego. De muchas maneras Él trataba de reconectar con el hombre. Se creó un sistema de sacrificios para que el hombre pudiera ser perdonado y pudiera hablar con Él. Esa fue una solución provisional a la incomunicación. O sea, podemos decir, por ejemplo, mi hija está en otro país y no nos podemos abrazar, ni nos podemos ver, ni nada. Pero hay una solución provisional y es una llamada, una videollamada, como esa que está sonando por ahí, que alguien está recibiendo una videollamada. ¿Y qué pasa? Es como una solución provisional, pero vemos a Dios todo el tiempo tratando, a pesar de nuestra distancia, de conectar con nosotros. Solo hasta cuando vino nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y puso entre este lado del abismo y este otro lado del abismo una cruz, por la cual nosotros pasamos y volvemos a tener comunión con Él. Y ese plan se llevó a cabo. Sin embargo, ese plan fue tratar, el enemigo trató de que ese plan no se cumpliera. No fue sino que Jesús naciera y puso influencia en Herodes para que viniera y matara a todos los niños menores de 2 años, para que no se llevara a cabo este plan de salvación. El plan del diablo fracasó. El plan del diablo fracasó. Por eso no te puede destruir, no puede acabar tu vida, con tu salud ni con tu economía, porque el plan del diablo fracasó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre fracasa el plan del diablo. Ustedes se imaginan la sonrisa del diablo viendo cómo este soldado romano clavaba los clavos en las manos de Jesús. Era una sonrisa literalmente diabólica, porque creía que estaba destruyendo el plan de Dios, pero una vez más fracasó, como siempre fracasa. Cuando Jesús resucitó, cuando venció la muerte y el plan de Satanás quedó destruido, entonces Él se reúne con sus discípulos y les dice: les voy a presentar una persona muy especial, como lo que yo estoy haciendo hoy con ustedes. Jesús los llamó y les dijo: vayan a Jerusalén y esperen, porque dentro de algunos días vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y les dará poder para que me sean testigos. Y esta persona del Espíritu Santo les cambió la vida. Había un Pedro, que todos conocemos a Pedro, que casi sale llorando como una nena cuando le dijeron: ¿usted conoce a Jesús? Y que no, yo no lo conozco. 3 veces. Pero luego vemos en Hechos de los Apóstoles cómo Pedro le predica a 3,000 acerca de ese Jesús que él mismo negó unas semanas antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre la noche antes de que crucificaran a Jesús y unas semanas después, cuando él estaba predicándole a miles de personas sin miedo a que le hicieran nada? Le tuvo miedo a una empleada de servicio que vino y lo confrontó, pero luego ya no le estaba teniendo miedo a 3,000 personas a las cuales le estaba predicando. ¿Qué pasó entre esos 2 eventos? Dice que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y llenó a todos los que estaban en un lugar que se llamaba aposento alto. Qué casualidad. Pues para los que no saben, aposento alto se llama nuestra iglesia, y esa es la razón del nombre, porque es el lugar donde el Espíritu Santo descendió y llenó y cambió a estos cobardes, temerosos, pecadores, iletrados en personas que cambiaron el mundo entero. La Biblia dice que ese mismo Espíritu Santo que descendió sobre estos hombres está disponible para toda persona que cree en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces el paquete con que viene el creer en Jesús comienza por ser llenos del Espíritu Santo, con el regalo de Dios, la persona del Espíritu Santo para tu vida.
Por muchos años hemos vivido sin Él. ¿Se puede vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo está en todo cristiano, pero si nosotros no somos conscientes de esa relación, estamos por nuestra cuenta. Hay muchos cristianos que viven por su cuenta. Yo he vivido muchos años en mis fuerzas, en mi propia sabiduría, en mi propia inteligencia. ¿Y qué he obtenido? Fracasos, derrotas, equivocaciones. Y siendo cristiano, mira, ser cristiano sin el Espíritu Santo es muy difícil. ¿Por qué? Porque no veo una sola victoria. Porque no es capaz de vencer sus malos hábitos pecaminosos. Hay cristianos que posiblemente estén aquí, que son adictos a la pornografía, pero creen en Cristo. Hay mujeres que creen en Jesús, pero los celos los tienen del cuello. Hay adultos que su tristeza, su depresión y su amargura, y llevan 30 años en el camino del Señor, 40 años o 50 años en los caminos del Señor. O sea, se puede llegar a la muerte siendo cristiano y ser salvo y haber vivido sin esta llenura del Espíritu Santo que nos da poder para vencer esas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ese poder hoy? ¿Cuántos se cansaron como yo de vivir arrastrados y siendo cola? ¿Cuántos quieren ser cabeza? Ya casi los despierto. Mire lo que dice la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos en Juan 14, 16 al 17. Y yo, está diciendo Jesús, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Y escúcheme esto, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Si ven estos dos aspectos del Espíritu Santo, vive con nosotros y la parte más bacana, en nosotros. Hay muchos cristianos que solo viven con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no vive en ellos. ¿Cómo es vivir con el Espíritu Santo? Pues algunas cosas nos va bien, pero la mayoría nos va mal. Por su misericordia llegamos a fin de mes. Por su misericordia hay cosas que no nos han pasado peores. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida lo reconoce como Dios y Señor y le abre espacio en su corazón, lo ama, lo busca y es llenado del Espíritu Santo. Es una vida en victoria. Victoria sobre sus malos hábitos, victoria sobre su antigua manera de vivir pecaminosa, victoria sobre su economía, su salud. No los estoy regañando, los estoy desanimando. Les estoy animando en esta mañana. Somos más privilegiados que esta gente del Antiguo Testamento que de vez en cuando alguno por allá tenía un sueño. De vez en cuando alguno tenía una manifestación de un ángel que se le aparecía con un mensaje de Dios. De vez en cuando alguien tenía una aparición o una visión sobrenatural. De vez en cuando. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros todo el tiempo. Cuando salgas de este lugar, no solo cuando estamos en la iglesia, porque la Biblia nos llama a nosotros que ya no hay un templo donde Él habita, sino que cada uno de nosotros somos un templo donde Él habita. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Gracias, mi amor. Siempre cuento con tu apoyo. Somos más privilegiados. Ay, hijo, también gracias. Somos los más privilegiados. En el Antiguo Testamento ellos siempre vivieron al otro lado del abismo. Nosotros ya por la cruz cruzamos y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. No solo tenemos un puente que nos permite acercarnos a Dios, sino que Dios cogió sus maletas. Escúcheme esto. Cogió sus maletas y se vino a vivir en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo? A través de su Espíritu en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted sabe cuál es el lugar preferido del Espíritu Santo? Diga yo. Ese es el lugar preferido del Espíritu Santo. Ahí Él habita, ahí Él está, ahí Él quiere habitar, quiere ser reconocido, quiere ser honrado. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Pero ¿qué sacas con tener al Espíritu Santo si nunca lo honras? Y ya quiero llegar más profundo en esta mañana, porque yo quiero que al final oremos para que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan llenura? ¿Cuántos anhelan un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Cuántos lo quieren? Solo para los que lo desean hoy. Hoy se van a ir de este lugar llenos los que lo desean.
los que lo quieren, los que están, iba a decir otra palabra, aburridos de vivir una vida en derrota y arrastrados. ¿Cuántos están aburridos de eso? Yo estoy cansado. Y la solución siempre estuvo ahí. Por eso el Señor me dijo con dolor esta semana: Osmar, ¿por qué no les hablas de mí? Y yo le digo: Señor, perdóname, tienes toda la razón por ese reclamo. Me lo dijo con una voz así suavecita. Ay, Señor, tengo necesidades, tengo economía, la iglesia, en la economía, la salud, mis hijos, ay, el arriendo, ay, la plata. Y el Señor, en un silencio que hice, me dijo: ¿por qué no les hablas de mí? Y yo: ok, porque te estás matando solo. Tú no cambias a nadie, Osmar. Tú no puedes cambiar las vidas de las personas de la iglesia. Yo sí, háblales de mí, preséntame a mí que yo hago el resto. Y yo: listo, Señor, de una, para las que sea. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y fue dado por Dios? Entonces, ¿dónde vive el Espíritu Santo? En mí, ¿cierto? Si tú crees que Jesús es el Señor, lo has recibido en tu corazón, crees que Él es el Salvador de tu vida, que solo hay un camino al cielo que es a través de Cristo, y lo invitas a tu corazón, Él se viene a vivir. El Espíritu Santo mora en el corazón de los que creen en Jesús. Ahí vamos creciendo, tranquilo, estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Lo primero, si tú nunca le has dado entrada a Jesús en tu vida, si tú ves a Jesús como una cosa de la abuelita o un gran personaje histórico, o tú estás diciendo: yo no sé si exista, estás en problemas, porque no puedes recibir el Espíritu Santo hasta que no creas en Jesús. La puerta de la entrada al Espíritu Santo en nuestras vidas es poner nuestra fe en Jesús para salvación. Ay, vaya a la iglesia que ya le oran y eso es bueno. Yo aquí en la iglesia lo que realmente hacemos es presentarte a Jesús para que lo recibas en tu corazón, y ahí mismo entre el Espíritu Santo y empieces a ser transformado. Entonces ese es el primer paso: creer que Jesús es Dios y que Él murió en la cruz por tus pecados, y que no necesitas a nadie más para entrar al cielo sino a Él, que no necesitas llenarte de obras, que no necesitas hacer muchas cosas buenas a ver si Dios al final de la historia mira tus cosas buenas y tus pecados, y Dios quiera que las cosas buenas pesen más. Eso no funciona así. No, es un poco más sencillo de lo que tú crees, porque el trabajo duro ya no lo tienes que hacer tú. El trabajo duro lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que tú tienes que hacer es poner tu fe completa en Él como tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos lo han hecho? Y si no, hoy lo haces. Mira, yo viví muchos años en mi casa, hasta los 21 años más exactamente, creyendo que tenía fe en Jesús. Y lo único que hacía era venir a la iglesia, acompañar a mis papás, hacer lo que ellos hacían, lo que ellos me mandaran. Hasta que tuve un encuentro personal a 2 cuadras por aquí donde yo vivía, en una pieza, en una crisis bien dura. Y ahí fue cuando realmente recibí a Cristo en mi corazón. Déjame decirte algo: porque tú estés en un garaje, eso no te hace un carro. Que tú seas hijo de pastor, que tu mamá te traiga a la iglesia, que tú vengas a la iglesia, no hace ninguna diferencia. Es que tú a nivel personal puedas conectar con el Salvador que murió en la cruz por todos tus pecados y lo aceptes en tu corazón. Entonces se abrió la puerta para que el Espíritu Santo entre y te transforme. Desde ese momento que Jesús entró en mi corazón de manera real, fue que las cosas empezaron a tomar orden en mi vida. Y luego viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hago entonces si yo ya recibí a Cristo en mi corazón? Si tú no lo has recibido, ahorita vamos a hacer una oración para que Jesús sea el Señor de tu vida. Pero si ya lo hiciste y dices: pero yo parezco no cristiano, voy a la iglesia, pero para mí pecar es fácil. Voy a la iglesia y llego a la casa y ya perdí la paz. La paz solo me dura los 2 horitas que dura la reunión. Necesitas el Espíritu Santo. Te lo tienes que llevar hoy para tu casa y hacer una habitación allá en tu casa donde Él y tú tengan una relación íntima y tú comiences a conocerlo, porque Él es una persona. Yo llevo con mi esposa casado 25 años y todavía no la he terminado de conocer. Me sale con unas cosas nuevas. Esta no la había visto. Este tirito es reciente. ¿Por qué? Porque somos personas complejas.
Lo mismo pasa de cierta manera con el Espíritu Santo. Necesitas dedicarle tiempo, una vida para conocerlo. Y entre más lo conoces, más liviana se hace la vida. ¿Cuántos quieren vivir una vida liviana? Yo sé que muchos están aquí así arrastrando los pies, que el hijo está en problemas, que el esposo es un sinvergüenza que no quiere saber de Dios, y arrastramos los pies porque tenemos una enfermedad, y luego mis papás también están enfermos, y la economía por ningún lado, y arrastramos los pies. Pero entre más conoces al Espíritu Santo, es como el Señor quitándote peso, porque dice: si alguno está cansado, venga a mí y yo le haré descansar. La comunión con el Espíritu Santo, conocerlo, traerá descanso a tu vida. Entonces lo primero que quiero que hagamos es conocer a Él. Hoy en día la atención al Espíritu Santo es pobre. Y era el reclamo que me hacía el Señor a mí: ¿por qué no me habla? Es culpa, lo siento, iglesia. Como maestro soy el primero que tengo que pedirles perdón. Y ya le pedí esta semana, no hice sino pedirle perdón a Dios. Señor, es cierto, no le he prestado la atención suficiente al Espíritu Santo en mi vida. Si Él es el que va a cambiar las cosas y yo le he ignorado todo el tiempo. ¿Cómo le conocemos? Si realmente le conociéramos, iglesia, si supiéramos quién es y lo que hace el Espíritu Santo, la mayor oración que haríamos es lo que dijo David en el Salmo 51:11. David, que dijo: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Resulta que David cometió un pecado. Vio una mujer desnuda bañándose por la ventana. Él debería haber ido a trabajar y no se fue a trabajar, sino que se quedó mirando por la ventana. Así como las personas que caen en pornografía no salen a trabajar, no están activos, sino que están haciendo pereza, y por eso es que caen en pornografía. Y la pornografía de ese tiempo era mirar a la vecina por la ventana. Y estaba David mirando a la vecina por la ventana, y la llamó para la casa, se acostó con ella, no, como si no hubiera pasado nada, hasta que llegó un profeta y le dijo: hey David, ¿qué haríamos con un hombre que es capaz de quitarle una oveja a su vecino pobre? Oh, hay que matarlo, dijo David. Y entonces el profeta le dice: pues ese eres tú, porque le quitaste la esposa a ese hombre que no tenía poder, y usaste tu poder como rey para quitarle la esposa al vecino. Oh, cayó en cuenta de su pecado David y escribe el Salmo 51. ¿Y sabes cuál es la preocupación más grande de David? No fue: ay Dios mío, que mi mujer no sepa. Porque esa es la preocupación de los muchachos: que mis papás no me vean viendo pornografía, que mi mamá no me pille, que mi esposa no me pille, que no me pille con la otra. Estamos buscando: uy Señor, ya sí estoy en pecado, pero por favor ocúltamelo. No fue la preocupación de David. ¿Sabe cuál fue la preocupación de David? Dijo: Señor, oh Dios, por favor no dejes que tu Santo Espíritu se vaya. Porque era el tesoro más valioso para él, porque lo conocía. Y dijo: si pierdo al Espíritu Santo, lo pierdo todo. Y hay muchos aquí que lo han perdido por causa de su pecado y les ha importado un bledo. No se dan cuenta que perdieron un tesoro, el que los podía restaurar, el que los podía sanar. Entonces la preocupación más importante de David era: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Hay algunos creyentes que ya experimentaron al Espíritu Santo en algún tiempo, ahora ya no está. Hay silencio, les da pereza leer la Biblia, Dios no les habla, no tienen discernimiento y ni se han dado cuenta que el Espíritu hace rato se alejó. Tienes que volverlo a llamar, porque lo necesitas con urgencia. Tu mayor oración debería ser como la de Moisés cuando estaba en el desierto. En Éxodo 33:15 dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es que había un ofrecimiento muy bueno de parte de Dios a Moisés. Dios se aburrió del pueblo. Peque, que peque y que peque, y levante dioses y levante ídolos y reniegue, y empezaba el pueblo a decir: ay Señor, yo quiero devolverme a Egipto, allá era mejor. Imaginen la esclavitud, querían devolverse a la esclavitud. Ay, yo quiero volverme a Egipto, allá era más chévere, allá comíamos cebollas y ajos. La cebolla y ajo es rica, pero como complemento, pero como plato principal que le sirvan a usted una cebolla, a mí me parece un insulto. Yo le digo a mi esposa: que me sirvan cebolla cruda en una ensalada. Y me están dando una cebolla y cruda, que es lo peor. Y hay gente que le gusta comerse, lo respeto, pero para mí es como un insulto, eso está crudo. Y el pueblo de Israel decía: las cebollas que comíamos en Egipto. Y Dios dijo: esta gente me saca la piedra, porque los estoy llevando a una tierra prometida, les quiero dar algo mejor, y lo único que hacen es renegar. ¿Sabe qué, Moisés? Voy a acabar con todas estas personas. O no, hagamos una cosa, váyanse, yo los voy a bendecir.
Le dijo Dios a Moisés: yo los voy a bendecir, les voy a dar victorias, pero yo no voy a estar con ustedes. Y Moisés dijo: no, Señor, yo prefiero un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Como yo a veces le digo a mi hijo: yo lo prefiero consagrado que graduado. Si la universidad me lo va a alejar de Dios, yo lo prefiero consagrado que graduado. Y tenemos que decirle al Señor que lo que más anhelamos es su Espíritu Santo. Entonces Moisés le contestó al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. No, la de Moisés fue: si tu presencia no va conmigo, déjame acá en el desierto. Hay personas que no son capaces de decir eso. Dicen: no, lo que pasa es que, Señor, dame ese trabajo. No, pero si ese trabajo me aleja de ti, no, de todas maneras dámelo. Así somos. Hay personas que reciben cosas que les van a alejar de Dios. Y yo siempre le digo: Señor, si ese trabajo me va a alejar de ti, entonces no, por más bueno que esté, porque yo prefiero tu Espíritu Santo que estar lejos de tu presencia. Mire, el costo de no tener el Espíritu Santo en nuestras vidas se paga muy alto. Muchas lágrimas nos hace derramar. Así haya sido algo supuestamente bueno, o digamos que fue una bendición, pero tal vez que era una prueba para ver si tú te ibas. Y fue la prueba que Dios le dio a Moisés: vayas y yo los voy a bendecir. ¿Sí? ¿En serio? Ah, bueno. No, Moisés dijo: si no vas conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia, la presencia del Espíritu Santo no va conmigo. Tremendo. Estas palabras son solo probadas por personas que han probado la presencia del Espíritu Santo. Lo que dijo David y lo que dijo Moisés fueron personas que ya probaron la presencia de Dios. Cuando nosotros somos capaces de negociar cualquier cosa y que nos aleje de Dios, no hemos probado la presencia de Dios. Yo les he contado la historia. A mí, nosotros somos tinteros. Aquí tengo tintoya. ¿Cuántos son tinteros como yo? O yo soy el único pecador aquí con ese vicio. Bueno, somos tinteritos. Tinto, todos los días compramos café en la tienda, tinto. Y entonces el Señor nos permitió ir a unas vacaciones al Eje Cafetero hace unos años. Y nos fuimos al Eje Cafetero y mi esposa tiene un primo que es barista, son expertos en tema del café. Como allá en el Eje Cafetero, allá todo el mundo es experto en eso. Y nos invitó a la casa y empezó a prepararnos café. Él dijo: les voy a hacer una demostración del café. Sacó un café por allá seleccionado de no sé dónde y lo preparó de esta manera. Cuando nos sirven ese café, estamos mi esposa Jacob y yo, y nos sirven ese café y yo lo probé. Y le dije al primo: usted me acabó de dañar la vida. ¿Por qué? Yo no voy a volver a tomar ese café que estaba tomando. Es que cosa tan deliciosa. Lo que nosotros probamos hoy, no es por hacerle mala publicidad a los cafés que venden en la tienda, pero lo que probamos hoy son sobras. En esas tiendas venden sobras, ese café amargo. Eso parece, uno le toma un café y parece que se hubiera fumado un tabaco después. Cuando yo probé ese café, ni amargo era, un olor delicioso. Yo lo miraba a ese man y dije: eso no es café, ¿qué es esa cosa? Dijo: no, eso es café, pero eso es café del bueno. Y sabe que desde ese día nosotros compramos café. Mi hija me regaló una molinito de café. Yo muelo mi café y lo preparo mi café. ¿Por qué? Porque yo no voy a volver a probar eso. Pues de vez en cuando pruebo y tomamos cafecito por ahí, eso, pero vuelvo a mi café, que es lo mejor que ha pasado. Así pasa cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. Ya no queremos probar la pornografía. Cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, ya no quiero probar el tener mucho dinero. Ya no me importa. Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios, ya no hay un deseo en mí por la lujuria, porque es que yo ya probé lo bueno. Y yo no quiero seguir probando basura y seguir comiendo sobras que no hacen sino producirme más sed y más dolor y más sufrimiento. Dame la siguiente imagen. Acá hay una botellita de agua y un billete de 100,000 pesos, ¿no? Si yo te ofreciera hoy aquí a ti una botella de agua, un billete de 100,000 pesos, ¿cuál escogerías? Qué deshonestos. Ambos son gratis. ¿Cuál escogerías? Sea serio. Ay, el agua. Sí, ¿cómo no? ¿Usted coge o yo soy el único pues? Usted cogería el billete de 100,000 pesos. ¿Cierto que sí? Muy bien. Digamos que se acabó el agua en el mundo.
Y esta es la única botella de Chiquinquirá. La única. ¿Qué escoges? ¿Sí ve que cambia el valor de las cosas? Cambió el valor. Ahora, ¿cuál 100,000 pesos? Me importa un pepino los 100,000 pesos. El único vaso, botella de agua. La razón por la que no valoramos el agua es porque la tenemos constantemente. Somos privilegiados. Somos tan conchudos que la contaminamos. Tiramos basura al río. Descuidamos, la ignoramos. Sabemos que necesitamos tomar agua y no la tomamos. Cuando llega una persona de un lugar de un lugar desértico o 3 días sin tomar agua, ¿qué hace? Corre por ese vaso de agua. Y nosotros, ay no, qué pereza, más agua. Mira, sin agua no podemos vivir. La tierra no puede existir sin agua. Todo funciona con el agua. En la Biblia, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Y así como nosotros no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Medio sobrevivimos. El agua no es una opción en tu vida. Es vital. El Espíritu Santo no puede ser una opción en tu vida, iglesia. Es vital. Sin el Espíritu Santo nada funciona. Sin el Espíritu Santo tu matrimonio no va a funcionar. Sin el Espíritu Santo tu negocio no será de bendición por más que estés recibiendo plata ahorita. Sin el Espíritu Santo tu carrera, tu relación, todo funciona mal. Yo sé que algunos pueden funcionar sin agua por algunos días. ¿Cierto que sí? Podemos dejar de tomar agua algunos días, pero llega un punto en que el cuerpo ya no aguanta. Mira, hay personas como yo o tú que en algún momento recibimos del Espíritu Santo, pero ya estamos viviendo con el tanque de reserva. A duras penas para ser salvo y nada más. Y estamos caminando con la reserva espiritual en nuestras vidas. Te vas a deshidratar espiritualmente como cuando uno no toma agua. Tus órganos empiezan a fallar cuando no tenemos agua. Si decidimos caminar sin la presencia del Espíritu Santo, al principio todo parece que está funcionando. Ve, ya llevo 2 meses sin ir a la iglesia y estoy bien. Hace como 6 meses que no leo la Biblia y todo parece funcionando. Hay trabajito. Eso de orar no se me va a mí mucho, pero las cosas salen. Como por un tiempo podemos funcionar sin el agua del Espíritu, o con los restos que nos quedan como un tanque de reserva. Pero cuando ese tanque se vacía, y si tú le das la espalda al Espíritu Santo, va a retornar la falta de paz, va a regresar la depresión, van a regresar los problemas, y estos problemas van a acabar con tu vida. Yo no quiero que los problemas acaben con tu vida. ¿Por qué se suicidan las personas? No hay agua. El agua del Espíritu no está en su corazón. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Porque dejaron secar el tanque del Espíritu en su vida. Porque la salud como que va para abajo y para abajo y para abajo todo el tiempo. Porque las relaciones ninguna funciona. Andamos de relación en relación, en relación y en relación. ¿Por qué? Por la falta del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas 5, 22, 23 dice: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto es el fruto de una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo estás en amor? ¿Cómo estás en gozo? ¿Cómo estás en alegría? ¿Cómo estás en paz? ¿Cómo estás en paciencia? ¿Cómo estás en gentileza, en bondad? ¿Cómo estás en fidelidad, en humildad? Eso es un check-in. Si estás seco o estás lleno del Espíritu Santo. No podemos amar sin el Espíritu Santo, y no podemos ser amados sin el Espíritu Santo. Sin Él no podemos tener alegría. Sin Él no podemos. Así que hay bondad en algunas personas. Hay gente que sin temor de Dios es alegre. ¿Lo han visto? Más alegre que uno que otro cristiano. Hay personas que están llenas de amor hacia la gente y son generosas y no tienen temor de Dios. ¿Eso qué es? Esa es la influencia del Espíritu Santo en el mundo.
Todavía hay bondad en el mundo porque el Espíritu Santo está en esta tierra. Pero tú te imaginas si hay amor en personas que no tienen temor de Dios, ¿cómo será un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo? La persona más amorosa, más cariñosa, más valiente que puede existir. Y hay personas que ignoran el Espíritu Santo y sin embargo tienen cosas del Espíritu Santo. ¿Cómo será si tú te dejas llenar a Él? Si tú le buscas de todo corazón y le permites que Él te llene. ¿Tú te imaginas? Mire, el Espíritu Santo promete estar con nosotros como una fuente continua para que nosotros estemos continuamente dando fruto. Mira, sí se puede tener fruto todo el tiempo. ¿Cuántos quieren ser personas que den fruto todo el tiempo? No solo por temporadas, sino todo el tiempo. Se puede, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, seremos como ese árbol que está plantado junto a aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Juan 7:38 dice: de aquel que cree en mí, ¿cuántos creen en Él? Dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Jesús estaba aquí, todavía no había venido Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió y le dijo: más tarde las personas que van a recibir el Espíritu sean nosotros. Amén. Nosotros, ¿qué pasaremos? De nuestro interior correrán como ríos de agua viva. ¿Usted no ha visto personas a las cuales usted quiere estar cerca porque se siente bendecido? Si yo quiero estar cerca de esa persona porque me siento bendecido con él, ¿qué será? El Espíritu Santo en él. No solamente me ayudará con mis problemas, no solamente me ayudará a resolver mis asuntos y a darme victoria, sino que me dará agua para dar a otros. Porque Dios quiere usarte a ti para bendecir personas en tu trabajo, en tu familia, tu colegio, tus compañeros. Dios quiere llenarte para que rebose y otras personas les salpique, al menos para que traiga un alivio temporal mientras esa persona es llena. Por ejemplo, esto de los mercados que estamos dando es para traer alivio temporal a algunas personas. Pero ¿quién lo hace? Personas llenas del Espíritu Santo que son generosas y Dios ha puesto en su corazón hacerlo. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Es un alivio temporal a las personas, pero esa paz solo vendrá si esas personas reciben el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso la obra social es muy importante, pero no es la obra más importante de la iglesia. Ay, es que hay que hacer obra social, sí, pero si no tienen el Espíritu Santo, nos veremos volviéndole a dar y saciando necesidades temporales y no la necesidad permanente de ser llenos del Espíritu Santo. Isaías 44:3 dice: pues derramaré agua para calmar tu sed. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Yo lo sé, así no lo reconozcas. Dios te dará agua para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Papás, ustedes necesitan llenarse de su espíritu para salpicar a sus hijos y que en algún momento ellos también sean llenos por su propia voluntad. Juan 4:14 dice: pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Yo quiero vivir ese tipo de vida que ya no necesito entretenimiento para calmar mi sed. Yo quiero llegar a ese tipo de vida que ya no necesito la aprobación de las personas para sentirme feliz, que no necesito tener un sueldo gigante, que no necesito tener cosas para mostrar para sentirme pleno, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Hay personas que necesitan conseguir más para encontrar plenitud y cuando lo consiguieron no lo encontraron porque todo eso son vasijas, pozos secos. En cambio el Señor promete un manantial de agua que está corriendo todo el tiempo. O sea, nunca hay sed. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos llenos. No hay deshidratación, todo el tiempo estamos llenos. Si comprendiéramos quién es el Espíritu Santo, escúcheme esto, esta es una verdad que yo sé que va a golpear a muchos. Pero debido a que las personas dejaron de beber el agua del Espíritu, las personas con mayor ocupación en estos tiempos son los psicólogos. Y yo no estoy en desacuerdo con la psicología, sobre todo si es una psicología con una perspectiva cristiana. Pero la psicología es una anestesia al problema, no es la sanidad.
completa. Pero si nosotros comprendiéramos quién es el Espíritu Santo, no viviríamos en depresión. La ansiedad se hubiera ido hace rato en nuestras vidas. Todo deseo de suicidio se borraría de nuestras mentes. La psicología siempre te va a anestesiar, pero el Espíritu Santo siempre te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Estoy de psicólogo. Muchos aquí están diciendo, mejor dicho, si no veo a un psicólogo se va a acabar todo. Y tú puedes ir si quieres. Creo que hay buenos consejos en ellos, pero es una anestesia temporal a un mal que ha sido dejarnos alejar de nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Job no tuvo un psicólogo. Se le murieron los hijos. Perdió todas sus riquezas. Su esposa le hacía cantaleta todos los días. Sus amigos venían a hacerlo sentir culpables por su culpa, lo que está pasando, qué fue lo que hizo. Pero él no necesitó un psicólogo, sino que el Espíritu Santo le llenó. Y en un momento dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las personas muchas veces de oídas han oído solo hablar del Espíritu Santo, pero han tenido una experiencia con Él, no han tenido una visitación de Él. Y yo creo que hoy va a ser el día para la visitación de muchos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Que los va a llenar y usted va a decir: psicólogo, más bien tráigame al psicólogo, yo lo aconsejo. Porque yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. David no tuvo un psicólogo, perdió a su hijo, murió su hijo también. Su hijo lo traicionó, un hijo mató al otro hijo. La historia de David es muy brava. Enemigos por todo lado, y tenía unos cuadros de depresión profunda. ¿Cómo lo sabe, pastor? Lea los salmos. David no hace decir: estoy vuelto nada, mi alma está destrozada. Y superó esos cuadros de depresión, no con psicología, sino porque dijo: no me eches fuera de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Elías no tuvo un psicólogo, y en su mayor depresión, donde pidió morirse, tuvo el Espíritu Santo quien lo levantó de su desierto. Lo peor que nos puede pasar es no tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, iglesia. Es lo peor. Estos hombres de Dios tenían el Espíritu Santo, el diseñador de la mente humana, el que conoce exactamente lo que tú necesitas. Puedes tener todas las terapias del mundo, pero si el Espíritu Santo no está allí, solo serán pañitos de agua tibia. Algunas personas que acuden al yoga, a la meditación, alejar la mente de los problemas. Hay otros que se van al juego, hay otros que son horas y horas en el celular. No han conocido el poder del Espíritu Santo, la plenitud que puede traer, la llenura, la tranquilidad, la paz. El Espíritu Santo, si no está ahí, son solo pañitos de agua tibia el problema. Tú y yo debemos darle lugar al Espíritu Santo para que los deseos de suicidio se vayan, para que la depresión sea cortada de raíz, para que la paz y la plenitud llegue a tu vida sin importar el caos a tu alrededor. Quita el Espíritu Santo de tu vida y tu vida se va a desmoronar. El Espíritu Santo se fue de Saúl y terminó en la locura, atormentado por demonios. Algunos se pusieron a abrirle puertas a los demonios ahorita en Halloween, y yo estoy seguro de que alguna cosa está presentando: depresión, angustia, miedo, porque en lugar de darle lugar al Espíritu Santo, le dieron lugar a los demonios. La entrada a los ojos por medio de la pornografía, eso permite entrar demonios a la vida de las personas. Entonces, si tú quitas el Espíritu Santo, todo se desmorona. El Espíritu Santo también se fue de Sansón y terminó en las manos de los enemigos. ¿No te has sentido que como que tus enemigos siempre salen victoriosos y tú no? ¿No será que nos está pasando lo que le pasó a Sansón?
que descuidó la presencia del Espíritu Santo y empezó a vivir únicamente con el tanque de reserva. El Espíritu Santo se fue de Caín y terminó siendo desterrado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo se fue de Judas y todos sabemos cómo terminó. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, no tenemos nada que hacer en esta vida. Estaremos vacíos, vulnerables, derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez estoy describiendo a alguien vacío, derrotado. La ausencia del Espíritu Santo, vulnerables. Entonces conoce al Espíritu Santo, dale lugar al Espíritu Santo. Hace un rato cantamos: espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Tienes que darle espacio a Dios en tu vida. El Espíritu Santo no puede venir en una persona que no tiene tiempo para Él. Si no tienes tiempo para Dios, no te quejes de vivir una vida en derrota. Si no tienes tiempo para su presencia, si no tienes tiempo para la iglesia, para adorar al Señor, para la palabra de Dios, no te quejes de vivir en derrota. Se me quejan muchas personas: es que no me queda tiempo. Las redes sociales vinieron a demostrarnos que sí había tiempo. Nada más mira el consumo de redes en tu celular y te va a decir cuántas horas desperdiciaste sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin buscar su presencia. Eso es lo primero, conocerlo, darle espacio, ábrele espacio. Lo segundo, mantén encendido el Espíritu Santo. Mira, yo sé que hoy Dios va a llenar personas en este lugar. Ahorita vamos a ministrar a las personas para que sean llenas del Espíritu Santo. Y yo sé que van a ser llenas, pero usted tiene que mantener encendido eso. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado con una de las cosas más fuertes del mundo, que es el agua, pero también es comparado con el fuego. La palabra apagar significa extinguir un fuego. Cuando dice aquí que no apaguéis el Espíritu Santo, es que usted está soplándole a la vela. ¿Y qué pasa cuando estamos oscuras y usted sopla la vela? Cuando estamos de noche y usted sopla una vela, ¿qué sucede? Oscuridad. Yo puedo apagar una vela con un simple soplo, porque es muy fácil apagar la vela. El Espíritu está encendido, pero tú le das lugar al diablo y lo apagaste. Yo puedo apagar una vela con un soplo suavecito, y cuando yo apago la vela quedan unas tinieblas profundas. Cuando el Espíritu Santo está ausente de nuestras vidas, hay oscuridad. ¿Y qué pasa en la oscuridad? Caemos. Cuando hay oscuridad, tropezamos. Cuando hay oscuridad, nos desviamos. Vi en estos días un video en una carretera oscura. Iba una chica en una bicicleta y el hombre en el camión. Yo sé que lo han visto, es muy chistoso. Y llega el man, le pita a la mujer, ¡ah! Y la mujer se vuelve toda brava, enojada, y se sube en su bicicleta y arranca, y el hombre le apaga las luces del carro. Cuando vuelve a prender, estaba en el suelo la muchacha, porque sin luz se tropezó. Sin luz caemos, iglesia. Sin la luz del Espíritu Santo, cualquier cosa nos parece de Dios, y no todo es de Dios. La oscuridad quita la paz, porque el temor viene cuando hay oscuridad. Cuando vivo en oscuridad no tengo ningún tipo de paz en mi vida. ¿Sabes cómo apago el Espíritu Santo, pastor? ¿Qué se refiere con apagar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo apago cuando desprecio su autoridad. Cuando Él me dice blanco y yo digo negro. Cuando Él me dice por aquí y yo digo no me gusta. Lo apago cuando dejo de orar. Estoy soplando la vela. Cuando dejo de ser agradecido con Dios, cuando en lugar de gratitud vivo en queja todo el tiempo. Lo apago cuando insisto en la inmoralidad sexual. Lo apago cuando soy ocioso, perezoso. Apago el Espíritu Santo cuando cambio a Dios por las cosas pasajeras de este mundo, como el entretenimiento. Lo apago cuando lo ignoro. ¿Vives con el Espíritu Santo encendido o con el Espíritu Santo apagado? ¿Será por eso que estás cometiendo error tras error, tras error, tras error? Si quieres mantener el Espíritu Santo en tu vida, tienes que volver a la oración. Tienes que volver a la santidad. Tienes que volver a permitir que Él dirija tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a que le permitas al Espíritu Santo volver
O permítete a ti volver a Él. Vuelve otra vez al principio. ¿Te acuerdas de esa relación al principio bonita? Cuando amabas a Dios, cuando sentías que Él te hablaba, cuando sacabas tiempo para Él, tiempos para Él, como venir a la iglesia, como orar en la casa, como venir a la oración el miércoles, como tener tiempos de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Pastor, la embarré con esa mujer del trabajo. Pastor, la embarré en ese negocio. Pastor, la embarré con póngame una lista que quiera. Apagaste al Espíritu Santo, y si apagas el Espíritu Santo vives en tinieblas. Pero sabes, si tú mantienes el Espíritu Santo en tu vida, si lo mantienes encendido, estarás en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Otra cosa que apaga el Espíritu Santo es el orgullo. El orgullo es el mayor enemigo del Espíritu Santo, porque el orgullo nos empuja a la independencia. Yo no necesito de Dios. Estoy muy joven para ir a la iglesia. Yo no necesito orar, yo ya sé cómo se hace. Eso yo entro a ChatGPT y le escribo: ChatGPT, ¿cómo hago para hacer esto? Y ChatGPT: fácil, papá, haz esto y esto. Lo han probado muchos y ha funcionado. ChatGPT no es el Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que una persona tiene 3 oportunidades de trabajo y está orando: Señor, dame una oportunidad de trabajo. Y se le presentaron 3 y esta persona no oró para ver cuál de esos 3 era el trabajo. Confió en su propia prudencia y empezó a mirar las 3 opciones. Había uno que era muy lejos y que se ganaba poco. Había otro que ganaba mejor, pero era una distancia intermedia, pero tenía que caminar una parte porque no había cómo llegar en bus. Y había otro que era en el primer piso de su casa y que pagaban muy bien. ¿Qué dijo esta persona? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál escogerías tú? Sea honesto, como con el agua. ¿Cuál escogerías tú? La verdad, nada más chévere que trabajar cerca de la casa y que me paguen muy bien y que no tenga que pagar transporte. ¿Sabes qué? Sin el Espíritu Santo uno elegiría eso, porque parece que es lo más bueno. Pero es la pregunta que yo quiero hacer: ¿le preguntaste al Espíritu Santo cuál era el mejor? O como viste las posibilidades y pensaste en la lógica, confiaste en la lógica y no en el Espíritu Santo. Tú no sabes lo que te depara ese trabajo lejos o el otro. Confía en el Señor. No confías en tu propia sabiduría, porque por tu propia sabiduría es que estás donde estás, con el corazón roto, con problemas por todo lado, con circunstancias difíciles. Le tenemos miedo a darle lugar al Espíritu Santo porque empieza a hacer cambios. Le tenemos miedo a que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas porque Él piensa diferente a nosotros y nosotros ya traemos una agenda. Y por eso se llama orgullo. Y por eso no somos llenos del Espíritu Santo, porque nosotros queremos esto y esto, y venimos a ti para que nos des esto y esto. Pero el Espíritu Santo dice: yo quiero algo mejor para ti. No, Señor, ese no es el trato. Y entonces se van, se alejan de Dios. Le tenemos miedo al Espíritu Santo porque probablemente nos prohibirá cosas y por eso lo ignoramos. Porque hay cosas que me gustan, que yo sé que están mal, pero las quiero. Y yo sé que si voy a la iglesia y me meto con Dios, voy a tener que hacer algunos cambios, y eso no me gusta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cerrándole la entrada al Espíritu Santo, y Él no va a poder obrar su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Nosotros tenemos miedo a entregarnos de lleno al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo interviene en nuestros proyectos. Por eso a veces los hijos no le cuentan todo al papá, porque de pronto dice que no. Yo no le digo a mi papá si esa niña me conviene, no, porque me va a decir que no. Yo no le digo a mi mamá esa relación, porque me va a decir que no. Así somos con el Espíritu Santo, así somos con la iglesia, así somos con las cosas de Dios. Ay, qué pereza, ya como que le prohíben todo. Nunca. Pero si tú no estás dispuesto a hacer lo que dice el Espíritu Santo, no vas a tener una relación íntima con Él.
Y lo último que quiero decirles hoy con respecto al Espíritu Santo, antes de pasar a orar por ustedes: el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. Entonces el Espíritu Santo hay que conocerlo. El Espíritu Santo tenemos que darle lugar, cabida, ¿cierto? El Espíritu Santo es nuestra guía. Juan 16, 13 al 15 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Y cuántos quieren saber el futuro? Entonces no necesitas la ouija, no necesitas el brujo, no necesitas el hechicero. El Espíritu Santo te mostrará. El Espíritu Santo te mostrará el futuro. ¡Wow! Mira, el querer cosas espirituales no es malo. El problema es que hay dos líneas de la espiritualidad: la del diablo y la de Dios. La del diablo, hechicería, brujería, conjuros, eso es del diablo. Pero la de Dios, su Espíritu Santo, nos mostrará cosas. A mí Dios me ha mostrado cosas acerca de personas. A mi esposa le ha hablado en sueños acerca de cosas de la iglesia y de personas que cuando vienen le cuentan a uno ya sabe. Porque Dios lo conoce todo y es su Espíritu Santo en nosotros que nos muestra cosas. A veces se entera uno cosas de los hijos y uno ya lo sabía, porque el Señor nos había mostrado antes. Cosas de personas de la iglesia ya lo sabíamos, ya el Señor nos lo había mostrado, porque el Espíritu Santo hace eso. ¿Cuántos quieren eso? Saber en qué están sus hijos, por ejemplo, en qué anda su esposo, para que Dios le dé salidas, ¿no? Vamos a hacerle un riego al marido para atarlo y amarrarlo a mí. Eso es buscar la espiritualidad por el lado equivocado, y eso trae unas consecuencias terribles. Pero eso no es el punto. Dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Aquí Jesús nos describe como una persona que va a guiar nuestras vidas. Mire, ¿sabes qué? Vas a empezar un negocio. Si no tienes al Espíritu Santo, lo arrancas y ¡pa! Pero vas a empezar un negocio y tú tienes al Espíritu Santo en tu vida y le pides ayuda. ¿Sabes qué? Él te muestra que ese tipo es una mala persona, que no es el indicado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas a comprar un carro y hay algo que te roba la paz y dices: no, se ve muy bueno, pero el Espíritu Santo me está guiando. Cuando estás a punto de casarte, Dios te muestra si es o no es la persona, si te va a causar daño a futuro, si va a ser una tortura, si va a dañar tu corazón, si no va a ser capaz de sacar a tus hijos, si no los va a guiar. Pero sin el Espíritu Santo, eso se andan casando con el primero que apareció con una oferta de un colchón pulgoso en un barrio. Pero si tuviéramos al Espíritu Santo, nos dirigiría en todo. ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué ciudad voy a vivir? Hay personas que les salió una oferta a otra ciudad o a otro país y no era de Dios y por allá están mal. ¿O no? Cierto que lo hemos visto porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantiene nuestra fe en pie. Es el que nos da fuerzas para no caer en tiempos difíciles. Yo sé que te ha pasado que lees un texto bíblico y lo entiendes. Dice: ¿qué? ¿Lo estoy entendiendo? Cuando yo leía la Biblia al principio, yo decía: no, vosotros sois y vinisteis, y me daba dolor de cabeza. Cuando de un momento a otro empecé mi búsqueda del Señor y luego dije: esto es para mí, esto soy yo, esto está diciendo, me siento que me está hablando. Es el Espíritu Santo, porque la Biblia es el libro del Espíritu Santo. Si quieres ser lleno, lee la Biblia. Si no tienes Biblia, te regalo una al final. El Espíritu Santo es más que un símbolo. Algunos lo simbolizan con una paloma, ¿cierto? Con una llamita de fuego. No, es una persona. Y está en este lugar hoy aquí. Y está mirándote a los ojos y sonriendo de que viniste. Y está feliz por verte acá. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienen que entender lo que no es una cosa, que no es un algo, que es un alguien. No es una llamita encima de la cabeza, no es un chorro de aceite sobre tu cabeza, no es una fuerza.
Él es más real que nosotros. Es una persona mucho más real que el que está ahí al lado suyo. El demonio, los demonios le tienen miedo a la presencia del Espíritu Santo. Si tú te vas hoy con el Espíritu Santo, llegas a la casa, empiezan a salir esos bichos que están allá. Porque tenemos demonios en nuestras casas. El enemigo ha aprovechado la ausencia del Espíritu Santo para meter sus agentes infiltrados en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra economía. A veces nuestra atención se desvía hacia cosas temporales. Mucho trabajo, muchas relaciones, mucho paseo, mucho entretenimiento, pero ninguna de esas cosas puede llenar el vacío que solamente la persona del Espíritu Santo puede llenar. Entonces, el Espíritu es como el agua viva que sacia nuestra sed espiritual. El Espíritu es el fuego que ilumina nuestras tinieblas. Y el Espíritu es la fuerza que nos da para vencer todas nuestras pruebas. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida es seca. Hoy anhelo que el Espíritu Santo se convierta en la persona más importante de tu vida.